Hola, ¿qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a estar con todos ustedes aquí en la 8 Zamora, en este jueves en el que les hemos preparado un programa con muchísimas entrevistas y muchísima actualidad de cosas que van a llegar a Zamora próximamente y seguro que van a ser del interés de todos ustedes. Vamos rápidamente con el sumario para conocer algunas de ellas. Esta semana en Sones Zamoranos hablaremos de nuevo con Luis Pedraza, en esta ocasión de los 10 años que ha cumplido la Suite Sallaguesa en el domingo de resurrección de la Semana Santa de Zamora. También nos acercará a las próximas citas festivas en la provincia, como son la Romería del Cristo de Valderrey en Zamora y las fiestas de la Veguilla en Benavente. Este sábado 18 de abril tiene lugar en Zamora el primer Alteiza Guitar Show en el Teatro Ramos Carrión, un evento único en España que reunirá a guitarristas internacionales y grandes marcas, masterclass y exposiciones. Carlos Carpio es uno de los organizadores y nos va a dar las claves de esta cita con lo mejor de la música. Y en este jueves hablaremos con uno de los escritores zamoranos más reconocidos y leídos, Luis García Jambrina, que ha presentado recientemente en la ciudad su última publicación, El último caso de Unamuno. Él nos va a dar todas las claves. No será el único libro del que hablemos a lo largo de esta tarde ni la única cita destacada de cara a los próximos días, así que acompáñennos. Vamos a comenzar con la imagen del día que hemos recogido en la tarde de ayer. Les contábamos ya ayer en este programa que se celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano, pues nos fuimos por la tarde a los actos que se trasladaron a la Alhóndiga por eso de la lluvia. Nuestra compañera Cuevas, Andrea Cueva, nos cuenta qué dio de sí esa cita. Se ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano. Con motivo de esta celebración se ha organizado un encuentro en el Palacio de la Alhóndiga en Zamora, en donde varios integrantes de la Fundación Secretariado Gitano han hablado acerca de su cultura, tradición, historia y también de los retos importantes que tienen este año. Se sigue hablando de que hay muchos prejuicios todavía en la sociedad gitana, pero cada vez son más los jóvenes que acceden a la educación y a la universidad. El paso más importante de este encuentro ha sido hablar desde cerca de esta comunidad y sobre todo añadir que la ciudadanía debe avanzar hacia la inclusión y la igualdad. Para nosotros es un día de reivindicación y de celebración de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad, y invitamos a toda la sociedad zamorana que nos acompañe. Además habrá una serie de reconocimientos, tanto a centros educativos en los que impartimos apoyo por las tardes, que nos ceden sus aulas, como a emprendedores gitanos, dado el extraordinario valor que tiene emprender en esta ciudad, siendo gitano o gitana más, si cabe, ¿no? Con lo cual creo que en ese sentido es de merecida justicia reconocer el trabajo y la labor que lleva esta gente, y a las iglesias evangélicas de Zamora por la labor comunitaria que hacen, más allá de la cuestión religiosa, que cada cual es lo que cree, valga la redundancia. Al final hacen mucho trabajo de comunidad y es lo que desde aquí se quiere reconocer. Estamos en un mundo que nos invita en exceso al individualismo y creo que el fomento de las acciones y de la labor comunitaria hay que potenciarle, hay que darle visibilidad. A disfrutar, a acompañar al pueblo gitano de Zamora, a festejar este 8 de abril como un día para el recuerdo, como un día para la memoria de todos los gitanos, también de aquellos que fueron perseguidos en las innumerables guerras y en los innumerables sucesos y acontecimientos que terminaron con la vida de muchos de ellos por el hecho de ser lo que son, por el hecho de ser pueblo gitano. Y estamos aquí para seguir reivindicando derechos, para poner encima de la mesa testimonios de todo el esfuerzo del pueblo gitano, de toda la lucha y de todo el trabajo que se pone día a día, y por supuesto también para acompañar, arropar y dar nuestro abrazo a la Fundación Secretariado Gitano, que está haciendo en Zamora un trabajo maravilloso y espectacular. Sí, la verdad es que un poco venimos a celebrar eso, ¿no? En primer lugar, la labor que está haciendo el Secretariado Gitano, que creo que es muy destacable, sobre todo buscando esa integración total de la gente del pueblo gitano. Siempre ha estado entre nosotros, pero en condiciones que muchas veces no son las que deberían tener. Entonces, creo que un día como hoy, yo la verdad es que es el segundo año que vengo, que me han invitado y estoy encantada porque es un acto muy bonito realmente, y uno se visibiliza ese trabajo, ese esfuerzo y cómo realmente
la integración se da a todos los niveles y que hay que seguir trabajando en ese sentido. Así que recordando a los que han sufrido esa discriminación a lo largo de los años, pero siguiendo animándonos a trabajar para que eso deje de ser así y sean pues lo que tiene que ser, uno más en esta sociedad. Bueno, pues ahí estaba esa celebración y nosotros seguimos avanzando para contarles que Baichimo Teatro y la asociación GEN celebran este año una década del proyecto Cultivando Miradas, una iniciativa en la que alrededor de 1 millar de niños y niñas de educación primaria de varios centros docentes, tanto de Zamora capital como de la provincia, van a tener de nuevo la oportunidad de acercarse al maravilloso mundo de las artes escénicas. Lo han presentado hoy en el Ayuntamiento de Zamora y es en esta jornada nuestra actualidad del día, actualidad municipal. El teatro volverá a ser protagonista en el mes de abril gracias a Cultivando Miradas, un proyecto que cumple 10 años dando la oportunidad a los niños y niñas de Zamora de acercarse al mundo de las artes escénicas. Este proyecto nació hace 10 años con la idea de que las niñas y niños, los escolares de Zamora, no solamente tuvieran oportunidad de ver espectáculos teatrales de calidad, que también, sino de que fueran a ver esos espectáculos con los ojos preparados y con la curiosidad abierta. Un proyecto que se vuelve a dividir en dos partes. Por un lado, los talleres didácticos, más de 60, para que los escolares de toda la provincia vayan preparados de cara a las representaciones teatrales que tendrán lugar después. Para niñas y niños, que además muchas veces es su primera experiencia en un teatro, ir a ver un espectáculo de danza cuando se ha estado trabajando y hablando con ellos sobre la danza, es muy distinto a presentarse allí en el teatro sin saber qué van a ver. Enseguida se hace el silencio porque los cautivan y los manejan con mucho saber hacer y con esta cosa que tienen desde la asociación GEN, ¿no? de las artes escénicas. Y por el otro, esas obras de teatro, un total de 11 que serán representadas por las mejores compañías profesionales de nuestro país, algunas como La Pepitita, Onírica Mecánica, Alberto Velasco o Catúa y Galea. En los pueblos tenemos a Catúa y Galea con Cocorico. Catúa y Galea es una de las compañías punteras ahora mismo del teatro para niñas y niños. Actividades en las que participarán cerca de 1.400 alumnos, muchos de ellos de la provincia, donde se vuelve a hacer extensible este proyecto. Fuente La Peña, en el Cubo de la Tierra del Vino, en Peñausende, en la Bóveda de Toro, en Villabuena del Puente, en Burganes de Valverde, en Morales del Rey, en Comonte. Zamora volverá a ser entonces el epicentro del teatro para niños hasta el 30 de abril. Una interesante cita de la que estaremos muy pendientes en esta tele. Primera parada de la tarde para publicidad y a la vuelta mi compañero Rafa Santiago habla con Luis Pedraza. Llega Sones Zamoranos. La música alegra y sobre todo cuando hace tiempo que no la escuchas y tienes ganas de hacerlo, de reencontrarte con amigos, como es el caso en Sones Zamoranos con Luis Pedraza. Luis, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cuánto tiempo? Sí, entre unas cosas y otras, no, ya hacía tiempo que nos veíamos. Pues encantado de volver a estar aquí en el plató y compartir música tradicional contigo. Bueno, además vamos a hablar de cosas muy chulas, porque además Luis, ya lo saben, participa en cosas muy bonitas. He dicho cosas muy chulas que a lo mejor no hay palabra menos etnográfica que esa, ¿no? Menos tradicional que esa, pero es una manera de definir pues precisamente de lo que queremos hablar, de que son cosas bonitas, cosas que ilusionan y cosas que, bueno, pues hacen sentir orgullo, en este caso de amigo, en este caso de compañero, premiado por la Junta de Castilla y León en ese primer certamen. Bueno, cuéntanos tú un poco. Pues nada, encantadísimo. El martes santo, precisamente, recibí la llamada por parte de la Fundación Valores de Castilla y León, que organizaron por primera vez esos premios de música folk y tradicional, pues eso, de Castilla y León. Y bueno, había 3 categorías, la categoría individual, la categoría de grupo y la categoría de investigación, y bueno, pues me comunicaron que había sido premiado en la categoría individual, que había sido pues ese primer premio de música folk y tradicional de Castilla y León, y pues un orgullo, ¿no? La verdad es que supongo que para ti tiene que ser
pues algo importantísimo, porque que te venga de tu gente, Claro. de tu tierra, una tierra además en la que a la música tradicional se le da tanto sentido, tanta importancia y tanto valor, bueno, pues que haya ese reconocimiento, supongo que es para estar orgulloso. Orgulloso, y además en su primera edición, con todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta gran familia de la música tradicional de Castilla y León, pues es un orgullo, pero al fin y al cabo esto es un premio, un reconocimiento que detrás de él hay muchas personas. Quiero decir, al final yo soy la cara visible, pero ahí están todo ese conjunto de informantes, esas personas que a lo largo de mi vida me han estado enseñando canciones, que la mayoría ya no están con nosotros, me han estado enseñando canciones, toques, melodías, tradiciones, toda esa gente con la que he compartido, todos esos grupos en los que he formado parte en estos 42 años de vida, pues eso, es un agradecimiento a todos ellos y un reconocimiento a esa labor. Veíamos ahí el cartel con los premiados, que estás tú, sí. Está el grupo Tahona, también en la categoría de grupo, y luego después está esa asociación un poco de defensa del pandero cuadrado y de divulgación de ese instrumento maravilloso ya extendido por todo el mundo en todos los grupos, y esa asociación que ha trabajado fantásticamente bien, pues ha sido reconocido, como digo, en esa categoría. Pero podía haber sido cualquiera, en cualquiera de las tres categorías, porque si hay algo que es importante en nuestra tierra, en Castilla y León, por supuesto en Zamora, que Zamora ya es la joya de la corona, pero en Castilla y León es eso, la música tradicional, que es algo que nos vertebra a las 9 provincias, y en este caso, pues ya era hora de que hubiera unos reconocimientos a nivel institucional por parte de la Junta de Castilla y León, porque es una manera también de, bueno, pues dar visibilidad a todas estas músicas, como digo yo siempre, minoritarias. Pues la verdad es que es una gozada. Es de estas personas que cuando se llevan un premio, no te parezca mal, pero lo hago mío también, porque me alegro. No sé si he explicado lo que quiero decir. Precisamente, me alegro mucho de que una persona como tú, de la que me considero amigo, se lleve este reconocimiento que a mí me parece que es necesario. Es que es fundamental. De hecho, formas parte justamente también de todos esos premios, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es eso, esa divulgación, esa difusión de toda esta cultura, porque al final no solo es hablar de música, es hablar de todo lo que rodea, de todo ese contexto que nos rodean estas provincias, que nos llaman despobladas en algún caso, pero que al final hemos guardado muy celosamente toda esa cultura y esa tradición que bueno, pues se hacen patente en estos premios, y como digo, la 8, en este caso el programa Sones Zamoranos, contigo a la cabeza, pues también forma parte y tiene un trozo también de ese galardón. Cuando digo que formo parte me refiero de la alegría, pues que pero formo además parte de ese sentimiento de gratitud y de esa, bueno, pues esa manera de demostrarlo, ¿no? y de premiarlo y de reconocerlo. Eso es a lo que me refiero. Oye, se integra hoy perfectamente, vemos el fondo que tenemos, nuestro decorado, con esto que parece parte de una foto, pero no es una foto porque es de verdad, y además bueno, pues tiene mucha historia, parte de ella la hemos compartido, la hemos visto hace nada, el domingo de Resurrección, en un momento como este.
Bueno, pues estábamos escuchando precisamente la Alborada, la Suite Sayaguesa. Qué momento más especial. Qué bien se ve desde aquí arriba, estaba absolutamente abarrotada, especialmente este año, estaba abarrotada la plaza. Y luego encima, acompañado de esa maravillosa banda de música de Zamora, que mandamos un abrazo a todos los componentes, en especial, claro, a su directora Manuel, que está siempre ahí al pie del cañón, ha hecho una labor fantástica toda esta Semana Santa y bueno, y al fin y al cabo durante todo el año, porque es una labor no solo de interpretación, sino también de formación y demás. Y bueno, pues estaba abarrotada, un calor, estaba absolutamente colorado, se lo estaba comentando a Rafa, estaba coloradísimo porque justo me está dando el sol de frente y como digo, la gente esperando ese momento con mucho silencio, ya se ha convertido en uno de los momentos importantes de la Semana Santa. Además, este año era un año especial porque cumplía 10 años. 10 años. Era el 10º aniversario. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? La verdad es que ha sido, bueno, pues una de estas nuevas incorporaciones que se ha integrado genialmente en nuestra Semana Santa, además el día perfecto, en el momento exacto y música tradicional. Y música tradicional y que te toca, que es lo que precisamente tienen estas celebraciones, estas conmemoraciones. Hay varios elementos importantes. En 2016 no se llegó a presentar, no se comentó, no se hizo público. Se disparó y luego se preguntó. Eso fue, ahí estaba justamente, en ese momento estaba Verónica Pedrero, de presidenta de la cofradía, y justamente, bueno, pues esa directiva tomaron la decisión valiente, porque ya sabes que los cambios en la Semana Santa de Zamora siempre hay que hacerlos con mucho cuidado, teniendo en cuenta que es una Semana Santa que tiene mucha visibilidad y bueno, que es muy estanca. Las incorporaciones tienen que estar perfectamente armonizadas, si no, no cuadran, ¿no? Y en este caso lanzaron ese experimento, ¿no? En el año 2016, después de ese día a la provincia, justo presentaba ese disco de Rebambalancha con la banda de música de Zamora, y oye, entró perfectamente una melodía del gran maestro David Rivas, que le mandamos también otro saludo enorme, no deja de ganar premios, no deja de tener reconocimientos, es un orgullo para todos los zamoranos el tener este compositor, contar con él en Zamora, y como digo, esa melodía simple, muy fácil, pero a la vez que engancha, porque si algo tiene David es el poder de la melodía, y logra con sus melodías enganchar al público, ¿no? Y en este caso, pues con esa conjunción, música tradicional, música de banda, juntamos en ese momento de casi ya de paso, ¿no? Hacia la gloria, hacia ya la Pascua, ese momento de transición, cómo se junta la música tradicional con la música de banda, es tan importante en la propia ciudad de Zamora, y salió adelante. La verdad es que, bueno, en la Semana Santa no nos cansamos de decirlo, que es todo muy metafórico, ¿no? Y es lo que precisamente estás tú contando, ¿no? Esa unión, esa conjunción en un momento, además en el que se acaba de producir, pues quizá lo que de alguna manera representa o lo que mueve toda la Semana Santa, ¿no? Que es ese momento del reencuentro, ese momento de la resurrección, y precisamente con esta melodía, pues es especial, una melodía que te pido, que ya que tienes aquí el tambor, el tamboril, la flauta, pues a ver si nos la interpretas. Pues nada, vamos, se la dedico a todos los espectadores, a Rafa especialmente, que además de ser hermano de la cofradía, es un amante de esta melodía, y a todos los espectadores con todo mi cariño. Vamos con esta Alborada de la Suite Sayaguesa de David Rivas.
momentos en los que no se sabe qué decir, y este es uno de ellos. Después de pues esta bella interpretación, la verdad es que poco que podemos añadir. decir. ¿De qué hablo contigo ahora? Bueno, del tamboril, por ejemplo. Pues venga. Del tamboril, que lo nombrabas antes. Es muy especial este tamboril. Este tamboril está construido por Pepe Grandes, de Salamanca, un luthier en este caso de tamboriles, y es un tamboril que solo sale el domingo de Resurrección, no sale ningún día más. Hoy es especial porque hoy viene aquí hasta esta Santa Casa, y en este caso es un tamboril, como digo, muy especial, es muy sensible porque al final es de madera de haya, y el haya, como ves, fíjate, son 10 años, pero está golpeado. Con estos se va poco a poco estropeando ese labrado maravilloso sobre el propio haya, y es muy sensible, y quería compartirlo con todos porque, como digo, es un tamboril muy especial que le tengo mucho cariño. Un tamboril marcado cuenta una historia, y este tiene sus cicatrices, que son años de cicatrices. Son 10 años y quien con 10 años no tiene por lo menos alguna caída o algún golpe que ha quedado marcado y que forma parte de la personalidad, ¿no? De momento caídas tocamos madera, de momento caídas no, porque bueno, es muy sensible, claro. Es muy agradecido para tallar, pero luego es muy endeble a la hora de sufrir golpes. Y bueno, pues espero que durante muchos años siga saliendo y sigamos alegrando a los zamoranos y a las zamoranas con la música tradicional en esa procesión. Seguir tocando, que se suele decir. Ya no solo me refiero a ti, a lo que haces con el tamboril y con la flauta, sino también lo que haces con los corazones, ¿no? De los que estamos disfrutando de ese momento tan especial de nuestra Semana Santa. Luis, hemos hablado de Semana Santa, hemos hablado de premios, que por cierto te lo conceden el día 23 de abril, que es lo que antes se nos ha olvidado comentar, un día también muy especial, el Día de la Comunidad, en el que serás reconocido. Vamos a hablar también de la Veguilla, que es la próxima fiesta. Bueno, luego retomamos con el Cristo de Valderrey, con la primera romería, pero bueno, la primera fiesta importante también de la provincia, que es la Veguilla. Tenemos varios eventos. Ayer estuvo, por ejemplo, aunque ya está pasado, estuvo actuando, en este caso, la Asociación Etnográfica Bajo Duero, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública, en esa tarde de romances, que estuvieron actuando, que como digo, bueno, ya fue ayer, pero es muy importante siempre reseñar la labor que hacen todos los compañeros de los grupos zamoranos. Y luego después tenemos, dentro de la fiesta de la Veguilla, que la tenemos ya ahí, tenemos un cartel, Rafa, maravilloso. Tenemos ese homenaje a nuestro Comonte, que lamentablemente lo hemos perdido recientemente, pero bueno, ahí está ese homenaje, ese cartel a la Veguilla, homenajeando a la figura, el arte de este maravilloso artista de la provincia de Zamora. Y como digo, dentro de esa fiesta de la Veguilla también tenemos folclore, y es en este caso Doña Urraca, que va a tener esa maravillosa actuación el domingo 12 de abril en la calle Santi Espíritus. Como digo, tendremos ahí al grupo Doña Urraca también protagonista. Muy importante que el folclore esté presente también en cualquier tipo de celebración y con cualquier grupo, es fundamental. Y luego está, perdona, que hablas del folclore, evidentemente, yo también voy a tirar un poco para el mundo del rock, aunque tienen un toque de folclore, entre comillas, como son Sanguijuelas del Guadiana, que también actuarán en que ahora están Benavente. Muy en boga, sí. Y además hemos visto también algo, bueno, pues que también lo conjuga de alguna manera, ¿no? Has hablado del cartel, que es un homenaje a Comonte, que era, citaba siempre a la Virgen de la Veguilla, era muy creyente en la Veguilla. De hecho, alguna anécdota le escuchamos de cuando era pequeño, que nos contaba, recuerdo era un genio, Comonte, que nos contaba que él estuvo a punto de ahogarse en el río y fue la Virgen de la Veguilla la que lo salvó, con lo cual ha sido una idea genial la de hacer ese homenaje en el cartel. Hablábamos de la Veguilla y hablábamos de nuestra primera romería. Nuestra primera romería de la ciudad, que es ese Cristo de Valderrey. Todos los zamoranos el próximo domingo nos desplazaremos allí a la pradera de Valderrey. Bueno, pues a celebrar, esperemos que haga bueno. Porque es lo que te iba a decir. Sí, lo he estado viendo hoy, que las previsiones están un poco así revueltas. Esperemos que haga bueno, y sobre todo lo más importante, que la música tradicional también va a estar presente tanto en la procesión con dos tamborileros, como además con la fiesta que se prepara allí en esa pradera. Que es lo que te iba a decir, que además la música tradicional, el baile tradicional, y de la mejor manera, que es cuando sale y surge de forma espontánea. Y así lo disfrutaremos, sobre todo cuando estemos ahí, bueno, pues en esa
campa del Cristo de Valderrey, que acoge con los brazos abiertos a todo el que lo visita, y también es un buen momento para unirse, para celebrar y bueno, pues para recordar que aquí seguimos y que la música y el baile también nos une, que de eso precisamente es de lo que hablamos en Sones Zamoranos. Luis, una gozada como siempre hablar contigo, se pasa el tiempo volando. Cuando nos queramos dar cuenta ya estamos en jueves otra vez y seguiremos estamos ya en Pascua, se abre, como digo, todo ese elenco de romerías por toda la provincia de Zamora. El campo está vivo, está precioso, esa colza, está precioso el campo y nada, comienza ya la Pascua, ya plena y llanamente y vamos a por ello. Y a disfrutar como el resto del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, ya saben, hasta el próximo jueves, donde abrimos este espacio que con mucho gusto les acercamos para hablar con un grande, con Luis Pedraza, de Sones Zamoranos. Bienvenidos al Instrumentario, el espacio donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el día de hoy voy a mostrar esta herrada que tocaba el señor Antonio Refollo, que en paz esté, del pueblo de Faramontanos de Tábara, que la golpeaba con la misma técnica que la pandereta y cantaba una canción que pudo recoger, en este caso, la Fundación Joaquín Díaz y el Consorcio Fomento Musical de Zamora. Así que, dedicado a la memoria del señor Antonio Refollo y para todos vosotros, vamos con esta jota, La perdí bailando. Rosa me puso mi madre para hacerme desgraciada, que no hay rosas en el mundo que no sean deshojadas. La perdí bailando la cinta del pelo con aquel soldado. La perdí, la volví a encontrar con aquel soldado. No vuelvo a bailar. ¡Hey! Las estrellitas del cielo las cuento y no están cabales. Falta la tuya y la mía, que son los dos principales. La perdí bailando la cinta del pelo con aquel soldado. La perdí, la volví a encontrar con ese soldado. No vuelvo a bailar. ¡Hey! ¿Para qué te llaman Laura si no eres de los laureles? Si los laureles son firmes y tú para mí no lo eres. La perdí bailando la cinta del pelo con aquel soldado. La perdí, la volví a encontrar con aquel soldado. No vuelvo a bailar. ¡Que sí! Y hasta aquí el instrumentario de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos de música y de una cita muy interesante que tenemos por delante en Zamora, porque el sábado 18 de abril tiene lugar en Zamora, concretamente en el Teatro Ramos Carrión, el primer Alteiza Guitar Show, un evento que va a ser único en España, que va a reunir a guitarristas
que son grandes nombres a nivel nacional e internacional, con muchas más cosas que nos van a explicar ya. Para ello nos acompaña Carlos Carpio, que es uno de los organizadores. Muy buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias por tenerme. Pues, cuéntanos un poquito en qué consiste, qué es este primer evento del Guitar Show. Pues el evento consiste básicamente, vendrán artistas relacionados con el mundo de la guitarra, tendremos por ejemplo a Kiko Loureiro, a Chris Buck, todo lo traen las marcas con las que trabajamos nosotros en la tienda. Y aparte, luego los pasillos del teatro estarán llenos de toda la exposición de material, se puede ver, probar y comprar, y a precio también de derribo. Lo organizáis desde Alteiza, que trabajáis en el día a día, bueno, pues con instrumentos musicales. Os hemos conocido ya varias ediciones con las baterías, por ejemplo, y es un poco lo mismo, pero trasladado a la guitarra, ¿verdad? Correcto, sí, es la misma fórmula que llevamos aplicando ya 10 años con el Drumfest. Misma fórmula aplicado ahora al mundo de las guitarras, con marcas de guitarra y demás. ¿Qué tal ha ido con el mundo de la batería? ¿No? Porque la verdad que la gente que conocemos, que se acerca, que va, nos dice que es una maravilla, ¿no? Que es verdad que hay pocos eventos de este tipo y que viene mucha gente a disfrutarlos. Pues el evento de baterías, el Drumfest en este caso, ya llevamos, los 3 últimos años han sido un lleno absoluto, un total éxito. Cada año el nivel es mayor, este año ya ha estado Thomas Lang y Dave Weckl, que son de los mayores pesos pesados en esto. Y luego lo que es la comunidad que se crea ya, incluso con los clientes, algunos ya incluso pueden llegar a ser amigos nuestros, es brutal, es una comunidad la que se crea increíble y el ambiente es, pues eso, se pasa estrés, pero se le pasa bien también luego. Volvemos a la cita que tenemos con las guitarras. Cuéntanos los nombres que vienen, porque hay veces que nos dais nombres así sueltos y no los ubicamos. Cuéntanos dónde pertenecen, dónde han trabajado, cuéntanos, bueno, pues esos nombres de élite que van a estar aquí en Zamora. Pues uno de los grandes nombres es Kiko Loureiro, que viene con Ibáñez. Ese artista estuvo en Megadeth, de guitarrista, un grupo bastante famoso de thrash metal. Luego Chris Buck, que es un chavalín joven, ha empezado ahora a llevar Yamaha, que es el sponsor que lo trae. Y está en un grupo que se llama Cardinal Black, hacen así un poco un rollo más bluesero, más así rock más suave y tal, y tiene mucho feeling con la guitarra. Luego Frank Gambale, que es una de las leyendas, es la leyenda del festival, ya lleva muchísimos años, ha tocado con Chick Corea y gente de esa talla. Y bueno, inventó muchas técnicas muy utilizadas hoy día en el mundo de la guitarra. Va a venir Perry Winnet, que es un artista más o menos emergente, es el guitarrista del grupo Pendulum. Mezclan así electrónica, también con un poco de rock. Y seguro que me dejo alguno en el tintero, son demasiados. Martin Miller y Tom Quayle, que van a actuar juntos, los dos artistas vienen con Laney, marca de amplificación británica famosísima, sin ellos no tendríamos a Led Zeppelin, por ejemplo. Y ambos son profesores, instructores de guitarra, también traen Ibáñez. Bueno, el caso de Martin tiene varios millones de seguidores en sus vídeos de YouTube y demás. Y bueno, el bombazo de última hora es que John Brownie, que era el artista de Schecter, en este caso, se cancela, ya no puede venir, pero en su lugar va a venir Nick Johnston, que es otro de los grandes pesos pesados que hay hoy día en el mundo de la música, pese a ser joven, tiene muchísimos seguidores y ahora está con Mastodon, un grupo bastante famoso de metal progresivo, alternativo. Y nada, eso es un poco el cartel así a grandes rasgos. Ellos vienen, cuéntanos un poco cuál es la dinámica. ¿Vienen, actúan en todos los casos o algunos y otros no? ¿Y cuál es la relación luego que se establece con las personas que acuden? Ellos vienen, actúan ellos solos, disparan los backing tracks, es decir, las pistas ya pregrabadas, ellos tocan sobre eso y luego, pues nada, entre canción y canción muchos intentan explicar o técnicas o anécdotas y demás que les ha pasado en giras, grupos. También es de cara un poco del clinic, o sea, de la masterclass que quieran dar de cara al público. La gente, en este caso los guitarristas, somos muy frikis y nos gusta saber hasta la altura de la primera cuerda respecto al traste no sé qué. Entonces empiezan a entrar en tecnicismos y bueno, por lo general siempre, igual que hacemos en el Drumfest, a los 5 últimos minutos o así, hacemos una ronda de preguntas. Tú eres guitarrista.
Realmente yo soy bajista, pero... Bueno, es verdad que están ahí. Estamos ahí, pero bueno, llevo tocando la guitarra pues, desde los 8 años también. Y me imagino que para vosotros, para los músicos, bueno, pues sea una oportunidad estupenda tener a estos nombres delante, escucharlos en directo y lo que tú dices, poder preguntar, poder hablar, poder preguntarles las técnicas, esos pequeños secretos que solamente te los puede dar un grande, ¿verdad? Eso es una oportunidad de oro. De hecho, bueno, de cara al público es impresionante y a veces incluso abrumador. La gente a veces, porque luego te los encuentras en el pasillo del teatro o en la cafetería de enfrente, entonces claro, esos momentos que tienes de poder preguntarles o hablarles, siendo público, pues a veces incluso se quedan en blanco y no saben qué decirles, a veces preguntan cosas que, bueno, son un poco tal de eso, de cara a estar más abrumados, pero luego nosotros que estamos con ellos todo el día, estamos con ellos en el escenario, tras el escenario, a veces incluso algún artista ha llegado a comer con nosotros, pues ahí te cuentan todo, hablas de todo, es increíble. Incluso con alguno puedes entablar alguna relación más cercana de amistad. Así que es una oportunidad de oro. Este mundo de la música que nos cuentas, estamos hablando en este caso de guitarristas, también lo habéis hecho muchas veces, como decíamos antes, con baterías. ¿Existe también esa especie que parece que la tenemos asociada a la imagen central de un grupo, al cantante, que es un poco, como suele ser la imagen y la referencia, suele ser un poco el divo, permíteme que te diga esa expresión? ¿Eso se traslada también a los músicos o ahí la relación puede ser un poco más cercana? Se traslada incluso a lo que es el negocio en sí. O sea, al final, no es un misterio, la guitarra en sí es la niña bonita del sector. Incluso lo que la gente, los niños, cuando les preguntas, ven un grupo y en lo que más se fijan es o en el guitarrista o en el batería. Luego sí, el cantante siempre está ahí en medio, a veces el cantante también toca la guitarra o el bajo, pero bueno, en lo que casi nadie se fija por desgracia es en el bajo, pero bueno. Pero sí, el batería al final... Me lo decía un cliente, los baterías al final no tenemos competidor, o sea, tú puedes tener tu nivel, ser mejor o peor, pero en muchos grupos hay dos guitarristas y comparten, y a veces uno hace el solo y otro es más rítmico y uno se pone celoso del otro, entonces sí, siempre está ese foco sobre los guitarras y es otro tipo de ego, o sea, ellos como llevan la melodía y hacen los solos y son los que se lucen, pues, y esa imagen, pues sí, es más acertada. Sí, no lo voy a negar, sí que es una imagen, son los más divos del grupo. En la cita, aparte de esa experiencia que tiene que ser, bueno, pues estupenda, la de compartir música con ellos, hay exposición de instrumentos, ¿no? Cuéntanos un poco también cuáles son las grandes marcas, qué es lo que se puede ver, hasta qué punto puedes tocarlo, podéis aconsejarles. Pues bueno, habrá stands repartidos de las marcas, distribuidoras también, que traen todas las marcas y a los artistas que participan. Va a haber de todo, va a haber desde marcas americanas de altísima gama, como puede ser PRS, que PRS aporta artista también, hasta gamas más económicas, por ejemplo en guitarras Chord, que aporta Frank Gambale en este caso. Y luego, aunque no participen otras distribuidoras o marcas, aunque no colaboren con artista, podrán tener también su visibilidad. Habrá marcas japonesas bastante buenas y marcas europeas muy buenas, de gran calidad y también a precios bastante asequibles. La oportunidad es poder ver, probar y comprar con un precio muy exclusivo de ese día, es decir, mucho más barato que lo podáis ver en cualquier otra tienda o en cualquier otro sitio. La gente que viene, la gente que participa, ¿hay mucho zamorano? ¿Hay mucha gente de fuera? Cuéntanos un poco de dónde es la gente mayoritariamente. La gran parte es raro porque la gran parte es de fuera, obviamente. Al final, a ver, Zamora es una gran ciudad, pero en población estamos un poco limitados y bueno, el sector también en sí de la música es muy cerrado luego. Muy pequeñito. Entonces, claro, tenemos mucha gente de Asturias, tenemos grandes clientes por allí. Tenemos gente de todo el norte, Galicia también se acercan, pero también he tenido casos de gente que viene desde Cataluña, incluso desde el sur, desde Andalucía. O sea, realmente van a venir de todas partes de España y esperemos que en un futuro puedan venir de todas partes del mundo también. ¿Qué parte se decide finalmente a comprar? Es decir, hay mucha gente que viene a mirar, a divertirse, a disfrutar de la música. ¿Hay mucha gente que viene a comprar también? Sí, hay gente, en el caso de las baterías, hay mucha gente que ya sabe la fecha, sabe el día, ahorra y sabe que esa caja que cuesta
que es cara, que cuesta un dinero, ese día va a estar reventada de precio, dicho mal y pronto. En este caso, claro, es la primera vez que lo hacemos, a lo mejor no sé si la gente tiene tanto esa visión de venir a comprar como de venir a disfrutar del show. Pero bueno, sí que a lo mejor no se compran una guitarra, pero pedales. Pedales es una cosa pequeñita, siempre los pedales es como los cromos, siempre hay uno más. Cosas así sí que van a poder verlo probar y comprar a precio muy asequible, así que yo creo que va a ser también, va a arrasar por esa Carlos, parte. cuéntanos desde qué precio te puedes comprar una guitarra eléctrica y para los que incluso de las que no te puedes permitir, ¿cuál es lo mínimo y cuánto puede ser una de estas grandes estrellas que vendan de estas grandes marcas americanas que nos dices? No sé cantidades exactas, pero bueno, yo diría que rondando 250 más o menos, las habrá incluso más baratas seguramente. Hasta va a haber guitarras de private stock de PRS, que es una gama altísima ya, o aniversaries, pues las va a haber por 4.000 algo, tal, normalmente son 5.000, 8.000 euros incluso, o sea, y ESPs, que es una gran marca japonesa también, la variante E2, pues va a haber también guitarras de ese calibre por bastante menos del precio habitual, pero bastante menos. Carlos, vosotros ya de referencia en la tienda en Zamora, ¿quiénes en Zamora entran o se pueden dedicar al mundo de la guitarra? ¿Cuál es vuestro público en Zamora? Nuestro público en Zamora es el consumidor, es el guitarrista en este caso que viene, pues eso, comprar cuerdas o necesita un ampli pequeñito para tocar en casa o demás. Nosotros no tenemos tanto cliente en físico en tienda como podamos tener online. Nosotros, la gran parte, lo saben todas las distribuidoras y todas las marcas, saben que somos la rara avis. Alteiza y todo lo que hacemos subsiste gracias precisamente a vender online. Lo que hablamos, el sector en la zona en la que estamos es muy difícil. Muy pequeñito. Pero bueno, somos los más importantes y los más pesados en nuestra zona. Entonces, al final, las tiendas de música también, por desgracia, muchas están comenzando a desaparecer. Entonces, al final, o te haces al mundo online o nada. Y ese es nuestro público, el online, básicamente. Claro, pero aquí en Zamora hay gente joven, hay gente que entra en el mundo de la música, aunque sean poquitos, como decimos, ¿no? Pero se mantiene un poco que haya gente joven que poco a poco va entrando y de qué forma entran en Zamora. Quiero decir, es verdad que conocemos, hay bastantes grupos pequeñitos, prácticamente aficionados muchos de ellos. ¿Cómo entra la gente más joven al mundo de la música en Zamora? Normalmente siempre suele empezar, bueno, hay mucha gente, muchos chavales jóvenes que vienen influenciados por el Drumfest precisamente, empiezan a comprarse su primera batería, su segunda y su tercera, pues eso, gracias al Drumfest. Entonces sí que ha habido un auge más en el ámbito percusión aquí en Zamora, lo hemos notado gracias a Juanjo, que es el que hace toda la labor del Drumfest y demás. Y ahora, claro, siempre lo que hablamos, siempre está lo de tocar la guitarra, que es lo más vistoso. Entonces sí, vienen chavalines jóvenes con su guitarra, que se la ajustemos, o que quieren que quieren comprar cuerdas y demás. Yo sí que veo que hay gente joven que entra en la música, pero de ese porcentaje, pequeño porcentaje que les da por aprender a tocar un instrumento, luego hay que tener en cuenta la tasa de abandono y de los que continúan, si realmente se compran una o dos guitarras o siguen comprándose guitarras, pedales, cables, amplis, etc. Entonces, bueno, es difícil de medir, pero sí que veo chavales jóvenes que vienen por la tienda con guitarras. Entonces digo, bueno, cada vez que veo uno digo, vale, hay fe. Ay, chavales, es verdad que luego mantenerse, bueno, tocar en una banda, aunque sea a nivel Zamora, es más complicado, pero bueno, sí hay esas pequeñas bandas que mantienen un poco viva la música. Siempre habrá grupos, siempre habrá de todo y de todos los géneros. O sea, sí que es eso, estamos en una zona muy complicada, la música también aquí a nivel España en general es difícil destacar, sobre todo si haces géneros que no son tanto lo que está en la corriente de moda y demás. Pero bueno, siempre hay, bueno, tenemos grandes festivales que se hacen aquí, como el Z, la Cuadra del Día siempre hace, contrata grupos, hace labor por los grupos de Zamora y demás.
Entonces, bueno, siempre habrá reductos de resistencia, como digo yo, que sigan aportando por la música. Muy bien, pues este 18 de abril, todas las personas, ¿hay todavía plazas para ir o lo tenéis ya? Sí, queda ya muy poquitas, Muy poquitas. quedan, no sé si 10%, es lo que queda de ¿Cómo nos butacas. podemos hacer con la entrada para ir? Podéis entrar en alteisaguitarshow.com y ahí desde nuestra web podéis comprar la entrada. Y disfrutar esa jornada, ese sábado, de un día centradísimo en la música, que seguro va a ser una gozada, sobre todo para la gente que vivís dentro del sector, vais a disfrutar muchísimo, supongo. Correcto, y la primera vez que se hace algo así en España también, que es un peso importante. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Nos habéis pasado un par de vídeos precisamente de dos de las personas que vienen, y sí que queríamos, bueno, pues que la gente disfrute también de esa música que va a estar próximamente en el Ramos Carrión. Así que si te parece, con uno de los temas que nos habéis pasado, nos vamos a publicidad, disfrutamos eso sí un poquito de la música, de esa guitarra, y nada, muy pendientes de ese sábado, que seguro que va a ir todo muy bien. Muchas gracias por venir a contárnoslo. Muchas gracias a vosotros por tenernos. Publicidad, música, y estamos de vuelta enseguida. Cause you're killing me now. Yeah. Oh, no, no. Yeah, 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 yeah. Oh. Oh, yeah, yeah, Ya estamos de vuelta y vamos a continuar con una serie de entrevistas interesantes. Vamos con la primera de ellas. Es un tema que seguro que muchos de ustedes recuerdan. Hace poco más de 25 años tenía lugar en Zamora lo que conocemos como la toma del cuartel Viriato. Nosotros hemos hablado con uno de sus protagonistas, que está recopilando información y artículos con la intención de sacar y de publicar un libro con este tema. Vamos con ello. Bueno, pues estamos aquí en este campus Viriato de Zamora, lo que hoy conocemos como el campus, y estamos con Paco Molina. Muy buenas. Hola, encantado. ¿Qué tal? Fenomenal. Paco Molina, que en Zamora es sobradamente conocido, ha sido cara y responsable de Izquierda Unida durante muchísimos años, concejal, diputado, en fin, tiene una extensísima carrera política, siempre al lado de Izquierda Unida, y queremos hablar con él hoy porque está trabajando en un libro, nos contaba, está recopilando artículos y está en un trabajo inverso para recuperar la memoria de algo muy importante en la historia de esta ciudad, como fue la toma del cuartel Viriato, para dar paso a lo que hoy conocemos como el campus Viriato, que sin duda es bueno, pues una de las joyas educativas que tenemos en la provincia de Zamora. Pero es verdad que mucha gente, decíamos antes, posiblemente los más jóvenes casi ni sepan que esto antes era un cuartel militar. Exacto, es que además han pasado 35 años, que se dice bien. El logro es fenomenal porque además es hasta estéticamente positivo. Y además lo bueno del asalto al cuartel es que viene a recordarnos como una característica del pueblo zamorano, que es muy pacífico, pero cuando el poder no cumple sus propias leyes, estalla. Que fue el caso, por ejemplo, del cerco de Zamora, que había una herencia legalmente repartida y un hermano quiso quitársela a su hermana y estalló. Está el caso de el motín de la trucha, que había unas leyes para comprar en el mercado, las leyes que había establecido el poder, y el poder no la cumplió en cierto día, un escándalo, y ocurrió el motín de la trucha. Y aquí es algo parecido. Resulta que el cuartel queda vacío y entonces el Ministerio de la Guerra
decide que le tiene que dar el ayuntamiento dinero. Pero ¿qué ocurre? En este caso, desde Izquierda Unida, descubrimos que el terreno del cuartel era del ejército porque lo había cedido la ciudad de Zamora, el ayuntamiento lo había comprado y lo había cedido mientras fuera cuartel. Es decir, una vez que dejara de serlo, tenían que devolverlo. Y eso hizo estallar a la gente. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Hace 35 años? ¿En los años 80, 90? No, todo ocurrió, vamos, el asalto propiamente dicho, en 1990, en mayo, el 30 de mayo, y duró hasta el 28, que es la víspera de San Pedro, de junio de ese mismo año. Claro, lo que aquí había antiguamente era ese cuartel militar, como los que había bueno, pues en siglos pasados, un cuartel propiamente dicho, se cierra, bueno, en esa modernización de los ejércitos se cierra, y durante años esto estuvo completamente cerrado, completamente vallado, porque era un cuartel militar, y ahí es cuando decimos que llegamos hasta 1990, ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre que, como comentábamos, desde el gobierno quieren que se le dé dinero al Ministerio de Defensa, que yo antes lo llamé de la guerra, pero que puede servir para cualquier cosa, porque es para lo mismo, ¿no? Y entonces, al principio está gobernando aquí el Partido Popular a través de Antolín Martín, que no menciono porque no va a ser trascendente su... Era el alcalde en ese momento de la ciudad. Era el alcalde en ese momento, y entonces empiezan a llegar a un acuerdo en la línea de lo que quiere el ejército. Y el acuerdo venía a ser un negocio inmobiliario. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo hay un gran problema con el Instituto Claudio Moyano, que tiene termitas, y van a tener que ir al Instituto Aedo, que está cerca, pero con un horario de tarde. Esto ya hay gente que dice, bueno, pues ¿por qué no van aquí? Porque el cuartel estaba vacío ya, no había nadie, por eso se pudo asaltar. No es que seamos tan valientes. No se asaltó con militares dentro, no llegamos a tanto. Exacto. Y entonces esto es lo que genera una situación en que el pueblo empieza a protestar, se crea una coordinadora cívica que pide que se convoque a la ciudadanía desde las instituciones, porque en Zamora siempre han sido muy dados a seguir el orden establecido, ¿no? Entonces, Antolín Martín, que era el alcalde en esa época, no había hecho prácticamente nada, había empezado su mandato en el 87, y por otro lado, aunque ya había medio firmado un acuerdo y votado en el Pleno hacer lo que quería el Ministerio, pero empieza a ver que el pueblo no está de acuerdo, la gente no está de acuerdo, y entonces se le ocurre decir, primero fuera del cuartel, que va a encerrarse en él si es necesario. Nadie se nos había pasado eso por la cabeza, pero él entonces tenía, es que es emocionante, él entonces tenía un asesor que era un periodista, Vicente Díaz, que ha fallecido, que está viendo lo mismo, que por un lado no se ha hecho nada, y por otro lado, en esa época aparece un segundo periódico en Zamora, La Opinión, y el Correo de Zamora era de los empresarios de la ciudad. Empieza a haber una rivalidad que ya no son las políticas, sino entre los dos periódicos. Y se ve que le aconsejan a Antolín que un día que está convocada aquí la ciudadanía para rodear, cogerse con las manos el cuartel cuantas veces se pueda, él planea con los periodistas fotógrafos del Correo de Zamora saltar. Claro, ¿qué ocurre? Cuando aquí se está leyendo, justo en esa zona, el manifiesto al que se había llegado, después de conseguir hasta 3 veces dar la vuelta con las manos al cuartel. Una respuesta masiva de la ciudadanía. 8.000 personas, 8.000 personas. De repente, cuando está leyendo Ángel Bariego, que entonces era el líder de la coordinadora, ese manifiesto, empiezan los rumores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha saltado el alcalde? ¿Qué ha saltado el alcalde? Esa era la foto que tenían preparada, pero solo tenían preparado eso. Nadie sabíamos nada. Y hay una secuencia en que él salta por una puerta que está en ese ángulo y va solo. Y claro, eso no pega, que hace un alcalde caminando solo. La gente espontáneamente empieza a saltar y a partir de ahí se produce la ocupación. Entra espontáneamente, como dices, muchas personas al interior de este campus, y hay gente que se queda aquí, ¿verdad? Exacto, una vez que... Entonces no era campus, ahora lo llamo campus, pero entonces era un edificio cerrado. Era un edificio cerrado, entonces de hecho había ahí unas garitas para los centinelas y tal, que ya no estaban. Entonces la gente entra en tropel y como alguien, o las puertas están abiertas o mal cerradas,
el caso es que sin romper nada, la gente invade el patio interior. Hasta 8.000 personas era la gente que había estado rodeando ese. Entonces, Variego y Antolín, el alcalde, suben a una especie de balconcillo que hay como ese que nos acompaña por el otro lado, y ante esa muchedumbre, el alcalde dice: yo de aquí no me voy hasta que esté resuelto. Bueno, eso nos desconcertó a todos, porque incluso la coordinadora, que estaba tirando del carro a la movilización popular, nos tuvimos que reunir para improvisar, ¿qué hacemos? Y una discusión tremenda en medio del campo, unos a favor de, si no estaba previsto, nos vamos, y otros a favor de, no vamos a dejar que esto lo capitalice quien no se ha movido hasta ahora. Ajá. Y se decide un encierro. Y el encierro se produce, no es un encierro de las mismas personas, sino de todo el que quería. Ajá. De hecho, era simpático porque como había mucho espacio, había habitación para los que roncaban y para los que no roncaban. O sea, que se estuvo más o menos bien. Estuvo bien. ¿Cuánto tiempo duró ese encierro? ¿Cuánto tiempo fue? El asalto fue el día 30 de mayo y salimos el día 28 de junio, que era la víspera de San Pedro, y además se tuvo que aprovechar la salida porque llegó un momento en que dijimos, bueno, aquí no podemos estar toda la vida. Claro. Y entonces estuvimos buscando la forma de salir con todos los honores en alto. Se cede ya el ministerio, porque claro, el ministerio tenía un gran problema. No se atrevían a entrar porque había un alcalde y había mucho apoyo de la gente. Por otro lado, estábamos abastecidos, la gente que quedábamos aquí, que eran 30, 40, 50, depende del día, estábamos abastecidos porque la COE se volcó y nos traían viandas, nos traían de todo, o sea que no era difícil subsistir. Entonces, cuando decidimos ya salir, es porque el Ministerio de la Guerra, el Gobierno de España, ya cede y dice que va a abrir negociaciones sobre un nuevo plan en que sea gratis para Zamora el Este y que haya un representante de la coordinadora. Ajá. Y entonces, lo que iba a ser el pregón de la fiesta de San Pedro se convierte en pregonar el éxito de la ocupación. Ajá. Finalmente la ocupación, como bien dices, de esa coordinadora, de los ciudadanos del alcalde, consigue que lo que era un cuartel que se iba a edificar, porque además es que hasta estéticamente es una preciosidad, era una pena deshacernos del cuartel, se convirtiera en ese campus Viriato ya con el paso de los años, de muchas negociaciones, ¿no? Pero bueno, lo importante fue esa lucha, ese asalto al cuartel y que se consiguió al final un campus estupendo para esta ciudad y para esta provincia. Sí, y que está resolviendo fenomenalmente el problema de la gente que quiere estudiar y que vive en Zamora o en la provincia, y además atrayendo gente de fuera, porque cada vez tiene mayor prestigio. Bueno, de hecho, luego desde el 90 que se salió hasta que fructificó, que fue en el 96 cuando empezaron las obras, hubo que crearse nuevas coordinadoras. Hubo una que en plástico negro empapeló todo lo que era aquí una verja de entrada más parte del muro, y luego otra posterior que pintó todos los muros. Claro. Y luego, yo sí recuerdo el momento que empezaron a tirar el muro, ¿no? Como un símbolo un poco se ha conseguido derribar al final esa barrera que parecía que separaba lo militar de la ciudad. Y hubo también antes de ese año, porque claro, todo tardaba, lo que se llamaba la Escuela de Sabiduría Popular, que fue una idea de Agustín García Calvo, el célebre pensador zamorano, en que 7 u 8 intelectuales pues dieron clases durante todo un verano, etcétera, aquí abierto, gratuito a todo el mundo. Y luego también, como había mucho espacio, las asociaciones de vecinos que no tenían locales, y asociaciones de todo tipo, no solo de vecinos, sino de divorciados, etcétera, etcétera, pues aquí usaron el cuartel como demostración de que era propio hasta que empezaron las obras. Esto es un gran éxito para Zamora y una cosa como para celebrar. Paco, hablamos de todo esto porque decíamos, estás trabajando en un libro, has recopilado muchísimos artículos de aquella época. Cuéntanos un poco el trabajo de lo que estás haciendo. De casualidad yo descubrí que tenía, en aquella época había 3 periódicos, el Norte de Castilla, La Opinión de Zamora y el Correo de Zamora. Entonces yo de repente vi que tenía 24 artículos que comentaban cada acontecimiento. Y digo, anda, esto colocados en orden cronológico da para un libro. Y de hecho yo en un blog, Paco Molina de Zamora, el blog Gestor tal, pues lo llamo el libro. Pero todavía no he dado a luz ese libro, porque pienso que alguna persona que pueda hilar esos escritos poniendo en situación cada uno y dándole un poco más de literatura, más luego recopilar fotos de la época, pueden dar un volumen que puede ser muy importante, porque además se ha visto con la noticia del pseudolibro, pues se ha visto que hay una gran demanda, y además
el paso del tiempo hace más obligatorio que haya un texto completo y no pequeños estudios o pequeños recuerdos. Que no se pierda en la memoria aquel evento, que es verdad que fue bueno, pues un hito histórico para esta ciudad, consiguiendo algo tan importante como pasar de un cuartel militar a un campus universitario, ¿no? Conseguido desde abajo, desde la ciudadanía. Es verdad que bueno, ya nos has contado toda la historia que se sumó el alcalde, pero fue un hito para la ciudad de Zamora y hoy tenemos un campus que es una maravilla, uno de los más bonitos que existe, gracias a esa movilización. Exacto, y fundamentalmente, como ha recordado, a la gente, porque es verdad que había un alcalde, es verdad que hizo un trabajo la coordinadora, es verdad que previamente Izquierda Unida como grupo político había descubierto en los archivos que estaba pagado, que el cuartel se había hecho gracias a una donación, pero condicionada, que fuera cuartel, pero sin pueblo no se vuelca, no se hubiera conseguido. Efectivamente. Porque además aquí, ese día del que hemos hablado, fueron 8.000 personas según noticias de la época, pero es que luego posteriormente hubo una reunión, aparte de que la gente venía por las tardes, fundamentalmente cuando no trabaja, etcétera, de 25.000 personas, que se apostó por una moción que anulaba las que se habían apoyado en el ayuntamiento. Pero eso fue por la gran cantidad de gente que vieron. Muy bien, Paco, pues solamente desear que sigas con ese trabajo, que veamos la próxima entrevista, que sea ya con el libro físicamente, aunque es verdad que cuesta, pero bueno, ese trabajo de recopilación de artículos también le echaremos un vistazo, porque merece la pena recordar parte de nuestra historia, sobre todo cuando tiene un buen final, que no siempre nos ocurre, esta vez ocurrió, pues a recordarlo. A celebrarlo. Pues muchas gracias y a seguir tirando por la ciudad y por la provincia y por todo lo bueno. Gracias, Paco. Hasta ahora. Bueno, muy interesante lo que nos contaba Francisco Molina. Continuamos con cosas muy interesantes porque vamos a hablar con uno de los escritores zamoranos más reconocidos y más leídos. Les hablamos de Luis García Jambrina, que ha presentado recientemente en Zamora su último libro, El último caso de Unamuno, y por supuesto hemos estado charlando con él. Hoy nos acompaña Luis García Jambrina, el protagonista de nuestra historia de hoy. Nos encontramos en la librería Leer en Zamora y va a presentar el escritor su libro a continuación. Tenemos el placer de poder contar con él y poder estar un ratito hablando del libro, de la trascendencia y demás. Pero antes de nada, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tras haber publicado este libro y cuando a continuación tienes la presentación? Bueno, pues muy contento, muy satisfecho. Es una novela que llevaba mucho tiempo con ganas de escribir. Luego cuando la escribí, la verdad es que ha fluido fácilmente, no ha habido grandes dificultades, me encontraba muy a gusto con la novela y ahora estamos pues eso, haciendo la promoción realmente por toda España, hasta incluidas las Islas Canarias, sí. y bien, muy contento de la recepción, del eco que está teniendo el libro y con ganas de presentarlo aquí en Zamora. ¿Por qué has decidido recuperar la figura de Unamuno para este tipo de novela negra? Bueno, a mí siempre Unamuno, desde adolescente que empecé a leerlo aquí en Zamora, un poco influido por Agustín García Calvo, pues siempre me pareció un personajón para novelas, para películas. Si Unamuno hubiera nacido en el Reino Unido, pues habría 200 películas sobre él. Y entonces, bueno, pero claro, es un personaje complicado para atreverse a hacer una novela sobre él. He necesitado mucho tiempo para atreverme, he necesitado publicar 13 novelas, pero bueno, por fin. Y cuando me he puesto a ello, la verdad es que ha fluido con mucha facilidad. Yo intento además pues eso, humanizar al personaje. Me parece que Unamuno hubiera sido el detective ideal, porque él se pasó la vida buscando la verdad, era muy valiente, era muy observador, conocía muy bien el alma humana, de modo que era el detective perfecto, y por eso lo he puesto ahí a investigar algunos casos en estas novelas. Es una novela que es complicada de escribir, entre otras muchas cosas, porque transcurre en una época complicada, en la Salamanca convulsa de 1936. ¿Qué es lo que más te atrae a ti como escritor de ese espacio temporal y por qué decides plasmar ese libro justo en ese momento de la historia? Bueno, esta novela nace de un enigma biográfico y un enigma histórico, es la muerte de Unamuno. Aparentemente, y según la versión oficial, murió de muerte natural, de forma repentina, pero unos pocos creemos que murió probablemente asesinado. Por lo menos que detrás de su muerte hay algo turbio y sospechoso, y que tiene que ver con las circunstancias del momento, ¿no? Una Salamanca ocupada por los sublevados, por las tropas de Franco,
que desde el mes de octubre instala allí su cuartel general. El aparato de prensa y propaganda, que es muy importante en una guerra, estaba también en Salamanca, en el Palacio de Anaya, un edificio universitario, y en el medio de todo eso estaba Unamuno. Entonces, bueno, pues viene de un interés por el personaje y por ese enigma de la muerte de Unamuno, y también un poco por esa época. Nunca Salamanca fue una ciudad más cosmopolita que en aquel momento. Había soldados, militares, legaciones diplomáticas de todas partes, espías, buscavidas, contrabandistas, de todo, y ya digo, ahí en el medio de todo estaba Unamuno. Yo he intentado transmitir un poco la atmósfera que había en la ciudad en aquel momento, ¿no? El miedo, el terror, pero también pues, la agitación de los militares. Era una ciudad pues, un poco sombría, la universidad pues, no funcionaba, pero sí se utilizaba al servicio de Franco y de la guerra, y la he querido mostrar un poquito pues, con unos tintes un poco góticos o tenebrosos. Sí. ¿No? Es muy interesante porque quizás a lo largo de las páginas, según va Unamuno resolviendo las cosas, aparte de todas las complicaciones como apuntabas, me gustaría preguntarte si Unamuno viviera en este siglo, en el año 2026, ¿seguiría siendo incómodo el pensamiento que tenía en aquella época? Mucho. Yo creo que más incómodo ahora incluso que entonces. Volvería a tener problemas, como los tuvo él a lo largo de su vida. Pues sufrió querellas, sentencias condenatorias, al final lo indultaban. Estuvo desterrado en Fuerteventura y al final la muerte. Y ahora, pues quizá los métodos son distintos. Ahora te cancelan, ahora te censuran, ahora acaban contigo, con tu prestigio. Eso también lo intentaron hacer con él, por cierto, en los últimos meses de su vida. O sea que sí, yo creo que él tendría mucho que decir en este momento. De hecho, algunas cosas ya las anticipa en sus escritos y no se callaría. Sería ese intelectual incómodo que estaría continuamente diciendo la verdad. Estamos constantemente, y nos está usted explicando esta novela que al final habla sobre todo de conflictos morales, del pasado, de la actualidad, cómo podríamos pensarlo. Si hubiera tenido que darle, por ejemplo, otro final, no vamos a desvelar el final de este, ¿hubiera sido muy distinto o siempre ha querido que fuera en esta misma línea? Bueno, aunque un poco la dirección que iba a tomar la novela más o menos la sabía, pero yo creo que es una novela que se ha ido haciendo también sobre la marcha. Además tiene una doble trama que se va entrelazando a lo largo de la novela. En una parte de la novela, una línea temporal, es la investigación de la muerte del propio Unamuno, a cargo de sus viejos amigos de siempre, Manuel Rivera y Teresa Maragall, y en plena Salamanca ocupada por los sublevados. Y la otra línea temporal es la investigación que hace Unamuno de una muerte también sospechosa, de un catedrático jubilado, pues en esa Salamanca de los primeros meses de la guerra, porque trato de mostrar además un aspecto que se conoce menos, que es la colaboración que muchos profesores de la universidad prestaron a los sublevados, y en este caso desde el punto de vista legal. Hay muchos juristas, ilustres penalistas, que tratan de legalizar el alzamiento, de deslegitimar o legitimar el alzamiento, de deslegitimar la República y luego sentar las bases de ese futuro Estado que quiere construir Franco, de modo que es un momento fascinante. Y bueno, y ahí está Unamuno siendo por un lado sujeto de la investigación y por el otro lado objeto de la investigación al final. Luego todo converge, las dos historias convergen, las dos historias tienen que ver entre sí y bueno, realmente es una novela que tiene varios finales, ¿no? Una es la resolución de los casos y otro también un poco el final de los protagonistas que han investigado el caso de Unamuno, y hay una especie de final que no voy a contar, claro, donde pues, la última palabra la tiene Unamuno. Es muy interesante sin duda lo que me está contando. Hablando ahora de Luis García Gambrina, usted, además de escritor, también es doctor en Filología Hispánica, también profesor en la Universidad de Salamanca.
cómo convive dentro de una misma persona esa faceta de escritor, profesor, doctor, y de qué manera emplea las distintas facetas que tiene en una y en la otra, o de manera conjunta. Bueno, afortunadamente son facetas complementarias, ¿no? Yo llego a Unamuno también un poco, aparte de por mis lecturas, etcétera, pues en la universidad pues fue un objeto de estudio, y el primer trabajo que yo tuve cuando acabé la carrera de Filología Hispánica fue en la Casa Museo Unamuno, donde fui becario durante año y medio, iba todos los días a la Casa Museo, la casa donde había vivido Unamuno durante 14 años, y allí es donde tuve verdaderamente una relación de intimidad, de familiaridad con el personaje, porque trabajaba con sus papeles más íntimos. Entonces, bueno, todo está relacionado. Mi labor docente, de hecho, mis novelas, y eso a veces lo destacan, tienen también una parte, vamos a llamarla así, no me gusta la palabra, pedagógica. O sea, yo trato, además de entretener, con la intriga, de emocionar con los personajes, de mostrar pues ese momento histórico, pues, bueno, pues también enseñar cuestiones, dilemas morales, como antes he señalado, etcétera. Y eso tiene que ver con mi faceta de profesor y de investigador, de modo que al final todo está relacionado con todo, y por eso pueden convivir todas esas facetas. Si no, sería muy complicado armonizarlas todas, ¿no? Desde luego que sí, es muy importante que los escritores de los libros, además de entretener, de divertir, de trasladar o transportar a otros paisajes, otros mundos, hagáis al lector pensar, reflexionar sobre los diferentes diálogos. Precisamente por esto, ¿qué le gustaría a usted que pensara el lector al cerrar el libro tras leer esa última frase, esa última página? Bueno, más que me gustaría que pensara, me gustaría que quedara pensativo y reflexivo. O sea, que la novela no terminara ahí con el punto final, sino que diera lugar, pues eso, a reflexiones, a pensamientos. No me gusta esto de transmitir ideas. Lo que quiero transmitir un poco, pues es una actitud de la que tenía Unamuno, que tenía un pensamiento vivo, que lo estaba siempre cuestionando todo, y un poco esa es la actitud que a mí me gustaría que tuvieran los lectores y me gustaría tener yo. O sea, para mí Unamuno no es simplemente un gran escritor, un gran intelectual, sino que es un referente político en estos momentos de tanta incertidumbre, y un referente moral. Entonces, un poco eso, que a partir de la novela, pues el lector pensara en todas estas cuestiones de entonces, que son las mismas cuestiones de ahora, y esos grandes problemas también existenciales que se planteaba Unamuno, y de identidad. Bueno, todos de alguna manera pues participamos de eso, y me gustaría que quedara ese pozo, ¿no? Después de la lectura. Seguro que sí, que así lo consigue. Bueno, aquí vemos el libro ya disponible, entiendo, para todo aquel interesado que quiera adquirirlo. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, y bueno, ahora vamos a disfrutar de la presentación y que vengan muchísimos más éxitos como los que estás consiguiendo. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Bueno, magnífica obra, se la recomiendo a todos ustedes, como todo lo que escribe García Jambrina. Vamos con otro libro, también muy interesante y además en este caso solidario, Cuando todo parecía perdido, ese libro que acaba de presentar Hugo Girao con ilustraciones de Carlos Fernández. Todos los fondos que se recauden con esta venta van a ir íntegramente destinados a Corriendo con el Corazón por Hugo. Nos lo cuenta nuestra compañera Nuria Galindo. Otra tarde en la que estoy muy bien acompañada, porque estoy aquí con Hugo y Carlos, que nos van a contar un poquito del libro Cuando todo parecía perdido, Hugo como autor y Carlos como ilustrador. Muy buenas tardes, lo primero. ¿Qué tal estáis? Y bueno, comentándonos un poquito, ¿cómo nace la idea del libro? Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí y bueno, gracias también a Marta y a Tomás por recibirnos en su casa. Son unos anfitriones fantásticos. Y bueno, pues la idea del libro nace pues desde el cariño y desde el respeto. Hemos organizado en una primera instancia un primer libro que fue Antología para la Esperanza, y pues yo tenía ganas de algo
hubo un libro que no pudo salir a la estampa por falta de tiempo. Ya estamos estudiando para cuándo lo haremos, pero entonces nació, yo desde hace un año para acá, las musas y los musos han vuelto a visitarme. Yo había hecho un parón en la escritura y empecé a escribir. De hecho, algunos de los poemas que están en el libro pues están también en mi perfil de Instagram. Y fue así que empezó la idea, nació. Y bueno, pues dije, oye, ¿y por qué no? Entonces empecé a indagar cuál sería la mejor manera de hacer un libro de poemas, cuántos poemas debería de tener. Bueno, ya sabes, empezar a estudiar el tema y a empezar todo el proceso de selección. Y mientras tanto, pues Carlos nos hizo la exposición en noviembre, una exposición en Candelaria Ruiz del Árbol. Yo le propuse si él quería hacer pues unas ilustraciones para que el libro no quedara tan árido, ¿no? Y se prontificó inmediatamente. Entonces aquí está Cuando todo parecía perdido, que es un libro pues que escrito desde el cariño, desde el respeto y con mucha humildad. Porque Hugo, creo que también una de las cosas más importantes es que es un libro benéfico, es decir, los fondos, ¿a dónde se van a destinar? Vale, yo como trabajador de Corriendo con el Corazón por Hugo, orgulloso trabajador de Corriendo con el Corazón por Hugo, pues todos los fondos se van a destinar íntegramente para el trabajo y la labor de ayuda y apoyo a esas personas, familias y cuidadores de personas que conviven con enfermedades raras. O sea que todo lo que se genere de la venta de este libro pues va íntegramente destinado a ese trabajo, a esa labor ingente que ha empezado Raúl Vara en el año 2017 cuando creó la asociación. Un libro que tendremos en las manos y tendremos ese libro poemario, pero también importante no recalcar este factor benéfico. Carlos, voy ahora contigo. Hola. ¿Qué tal estás, Carlos? Lo primero, vamos a hablar un poco de tu trabajo. ¿Cómo ha sido esa labor como ilustrador? Bueno, cuando Hugo me pidió que hiciera los dibujos, tenía que hacer algo muy especial porque era para lo que era, para ayudar a personas. Entonces estaba en casa, empecé con los dibujos y dijo unas caricaturas en un dibujo, no me gustaban, lo rompí. Mira, lo tenemos ahí en primicia casi. Lo rollé, me fui a casa, cené tranquilamente, volví otra vez a la habitación, miré el papel arrugado, lo volví a tirar, seguí para adelante, entonces ya dije, cogí el lapicero y empecé, y salió esto, la rosa y las dos. Y entonces empecé a leer los poemas de Hugo, uno por uno, y entonces fui encajando algunos poemas que podían ir donde los dibujos donde podían ir esos poemas. Y salió las ilustraciones para ayudar. Y al señor Hugo le gustó mucho. Le gustó mucho las ilustraciones y ya lo encajó él en el libro y ahí está. Sí, sí. Porque Carlos, me estabas comentando un poquito que estuviste leyendo uno por uno el poemario. ¿Qué sentías tú? Porque al final también como lector, esa faceta de lector, luego para plasmarlo en un dibujo, ¿qué ideas se te pasaban por la cabeza? Pues algunas me hizo hasta llorar y todo. Me hizo sentir mucho como si yo lo hubiese escrito. Me hizo sentir, pues como yo soy poeta también, me gusta escribir, pues cuando escribo me siento lo que escribo. Pues me imaginé lo que él sentía. Esos momentos especiales, y digo, pues esto hay que poner unos dibujos especiales y esto lo quiero que va a encajar. Con ese boceto que nos has comentado. Ahora vamos otra vez contigo, Hugo, porque el título, también lo primero que vemos es el título, la portada. ¿Por qué ese título? A ver, claro, ahí está. Hubo un momento, la gente que, a ver, yo no me considero un poeta, no me considero un escritor, me considero una persona creativa. Y siempre estoy teniendo ideas. Bueno, pobre Raúl, cada vez que ve una llamada mía ya se asusta porque, claro, ya viene otra idea, ¿no? A ver qué viene ahora, a ver qué viene esta vez. En este caso, pues, Cuando todo parecía perdido, yo creo que es el título que más puede reflejar pues, el momento vital en el que uno a veces llega y dice, pero ¿a quién le importa lo que yo escribo? ¿A quién le importa lo que yo digo? ¿A quién le va a importar? Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó la inspiración y llegaron las ganas otra vez de empezar a escribir. Y entonces, pues yo creo que era un título que era apropiado al momento y al estado anímico de la persona, del escritor Hugo, de ese creador, que
o sea, lo que vais a encontrar en el libro son, yo no los llamo poemas, o sea, para ser poeta hay que comer, como dicen en mi tierra, que yo soy portuguesa, hay que comer muchas habichuelas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que desde la humildad, pues tiene una sensibilidad, y bueno, pues intenta escribir de acorde a aquello que ve y intenta transmitir a su manera, pues esas ideas que le vienen a la cabeza, esas preocupaciones, esas inquietudes que le preocupan. Claro, estamos hablando de un libro. ¿Para quién va dirigido? Porque esto hay a veces que no hay edad, no hay rango de edad. Creo que ahora nos comentas, me miras así un poquito. Sí, vale, en este caso... Sí, en este caso, pues ya serán... este libro es un libro para... a ver, lo pueden... cualquier cosa puede ser leída por cualquier persona. Tanto una historia infantil, pero claro, un niño de 5 años no va a profundizar en estas reflexiones, en estos poemas. Entonces, pues es un libro que va dirigido a adultos, a la gente que le guste, pues como andamos todos tan atareados en nuestro día a día, pues es una lectura que yo creo que es fácil, profunda, pero fácil, porque al final tú puedes tenerlo como libro de cabecera, y antes de acostarte pues vas a leer unas palabras y bueno, pues vas más tranquilo a la cama, pues intentando o lees un poema, 2, 3, los que te apetezca. Son 40 poemas con 6 ilustraciones, o sea que esperemos que la gente, poemas, reflexiones, que la gente esperemos que las disfrute. Y como bien dices, o sea, recalcar el hecho de que los 10 euros que vale son íntegramente destinados para esa ayuda para personas con enfermedades raras. 40 poemas, 6 ilustraciones. De esas 6 ilustraciones, Carlos, ¿qué nos puedes comentar de alguna de ellas? Bueno, hay una que viene una parejita en la cama, no están haciendo el amor, simplemente están abrazados entre sí, y entonces ahí se siente la ternura, el amor. La persona cuando llega se encuentra ese lecho, ese techo, que no es la simple cama ni el techo donde viven, sino el abrazo mutuo entre las personas. Ese es el hecho que uno va buscando en la vida cuando llega a casa, encontrarse con la persona que quieres, y ahí encuentras el hecho para vivir y para todo. Si me permites, qué manera más bonita de hacer el amor que un abrazo, ¿no? Sí. Esa es la forma más bonita de hacer el amor, sin duda. Sí. Pues Carlos, Raúl, Carlos, Hugo, creo que nos habéis dicho todo. En este caso nos habéis hablado de las ilustraciones, de los poemarios, nos habéis comentado de ese precio de 10 euros que va a ir íntegramente a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Y agradecidos también a Laboral Cucha, que nos ha apoyado el proyecto, y que, pues gracias a eso, pues todos los libros los 500 ejemplares que se han hecho pueden ir destinados íntegramente al trabajo. O sea, no son los beneficios, sino la totalidad del importe del libro, lo que es muy importante para la asociación, y agradecidos. Sí. Pues con esas palabras nos quedamos, Hugo. Muchas gracias por contarnos un poquito de ese libro, que ahora se lo ponemos en imágenes, y cualquiera que nos pueda ver, pues sobre todo aquí estamos en la librería Leer, donde se puede, ¿no?, comprar el libro poemario para todo lo que hemos estado hablando, pues poder tocarlo, poder degustarlo, ¿no?, con la mirada, y sobre todo pues lo que comentábamos, tocarlo. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues ahí lo tienen, otro de esos libros que merece la pena. Enhorabuena por ese trabajo. Nosotros vamos a hacer una parada para publicidad, y a la vuelta nos vamos a acercar a una cita interesante que tiene lugar el próximo martes en Zamora. Les hablamos de la gala de premios Talento. Les damos todos los detalles en unos minutos. Pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de otra cita interesante, muy interesante, que tenemos por delante en nuestro calendario, porque este próximo martes se celebra la gala Premios Talento, que organiza la Diputación Provincial de Zamora. Y para hablar de esta interesante cita, de lo que nos espera este martes en Zamora, nos acompaña Ana Sánchez. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Que es la responsable de Emprendimiento y Fondos Europeos en la Diputación. Jefa de servicio, perfil técnico. Jefa de servicio. Bueno, séptima edición ya de estos premios. Cuéntanos un poquito cuál es el objetivo con los que lo pusisteis en marcha y que supongo se siguen manteniendo a día de hoy.
Pues el objetivo es ese potencial que existe en toda nuestra provincia en cuanto al talento joven, las personas que, digamos, pueden emprender y hacer de esta provincia una vertebración importante en el ámbito del emprendimiento, pues que no se pierda. De alguna manera visualizar que Zamora es una provincia viva, donde hay mucho talento, donde hay muchas ideas, y el objetivo es recoger esas ideas que son pequeñas semillas y que han de dar frutos en un futuro, que son los negocios y las empresas. Es verdad que a lo largo de estos años, cuando hemos ido viendo pues, todos esos proyectos que se han puesto, y es verdad que están ahí, pero hay veces que pasan desapercibidos, que no nos damos cuenta de que en el pueblo de al lado, o que nuestro vecino, o que alguna asociación o grupo está haciendo un trabajo realmente interesante. Y yo creo que es muy importante y muy interesante el que se ponga en valor, ¿no? En que lo pongamos encima de una mesa y digamos, oiga, que esto se está haciendo aquí, se está haciendo bien. Sí, lógicamente, fíjate, tenemos unos indicadores que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es el envejecimiento de la población, la fuerte despoblación, etcétera. Sin embargo, permanece un alto nivel de talento, ¿no? Y ese alto nivel de talento pues, se visualiza, como tú muy bien dices, en las asociaciones, en las mancomunidades, en cualquier, digamos, los clubs de jubilados también. Fíjate que uno de los clubs de jubilados de esta provincia, que vamos, ha conseguido que uno de los empresarios con mayor, digamos, trayectoria gastronómica esté trabajando ahí, ¿no? Es por poner un ejemplo. Quiero decirte que hay ideas, hay mucho talento, y el que tengamos unos indicadores de desventaja no nos va a nublar, digamos, ese talento y esa vitalidad que tiene todavía Zamora. Al contrario, yo creo que cuando se ponen las cosas un poco complicadas, como son los datos demográficos que tenemos en la provincia de Zamora, que son muy complicados, yo creo que ahí es cuando hay que demostrar, ¿no? Que tenemos otro tipo de valores y otro tipo de datos que nos tienen que empujar a seguir trabajando y hacerlos entre todos un poquito mejor. Totalmente, y además esta 7ª edición, si algo caracteriza es que la gente ya conoce que los premios Talento, y en cuanto es el pistoletazo de salida, ay, pues podemos participar con esto, o sea que es un poco que va de abajo a arriba y que ofrecen ellos también la participación. De lo que ha llegado este año, de lo que se va a poner sobre la mesa, porque luego vamos a explicar bueno, cuáles son los premios, qué tipo de premios, pero cuál es un poco el perfil, lo que veis que está destacando en la provincia y que se presentan a estos premios. Pues mira, ha habido una característica que podemos ya poner encima de la mesa, es que han subido el número de participación, pasamos a 53 de cerca de 50, o sea que hemos conseguido 3 más, que es importante. Y que es un número buenísimo, muy 53 bueno, proyectos. 53 proyectos. Y bueno, el que Zamora sea una provincia relacionada con la Silver Economy, en el sentido de que somos territorio silver de excelencia europea, ha calado muy hondo en la población joven, y hay muchísimas propuestas relacionadas con la economía y el consumo de mayores de 50 años. Muchas propuestas que van desde el turismo silver, van desde deportes, digamos, silver, está muy relacionado con temas de salud y dependencia, como no podría ser de otra manera, temas de finanzas, pero también relacionadas con inversiones silver. Quiero decirte que un poco está todo como muy encajado, el rompecabezas está llegando a encajar. Claro, es verdad que al final buena parte de nuestra economía tiene que mirar, no puede dejar de mirar hacia esas personas mayores que son la gran parte de nuestra población, y que en torno a eso se tiene que mover nuestra economía. Decíamos los premios, vamos a repasar cuáles son los premios que se entregan, porque un poco cuál es la estructura de este congreso, es decir, se presentan todos estos proyectos, se exponen y luego se van entregando 3 premios, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, a la mejor idea de negocio en contextos educativos. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que se busca. Bueno, lo primero que hay que decir que estos premios son posibles gracias al patrocinio de Caja Rural. Caja Rural, digamos que ancla estas iniciativas. ¿Por qué? Porque luego hay una figura, la de Business Angels, que va a ser el asesor en caso de que alguno de estos negocios quiera ir para adelante, el asesor financiero. Entonces es importante dejar esto claro. Financiados por Caja Rural, el primero de ellos es a contextos educativos, 1.500 euros. Hemos trabajado con un coach a lo largo de todos los centros educativos de la provincia de Zamora. Ahí hay que agradecerle a la Junta de Castilla y León la disponibilidad de que hayamos podido entrar en las aulas y hayamos podido encauzar lo que es este proyecto, y que los jóvenes hayan participado, y esto es de agradecer. Y son ideas que se proyectan dentro del propio contexto educativo, pero que luego se pueden hacer replicables, ¿no? en contextos de diferente índole. Un ejemplo, el año pasado, por ejemplo, ganó el Instituto de Coreses con unas propuestas tecnológicas de APPs, y eso se ha replicado en distintos proyectos Silver Economy, APPs de seguimiento de mayores, gracias a esas semillas que se lanzaron desde el ganador, que fue en ese momento Coreses.
Es un poco la idea y el contexto. Y qué bueno además que se mueva desde los institutos, de entre los más jóvenes, que se les mueva ya esa conciencia de emprender, de buscar ideas y de trabajar por su tierra, ¿no? Me parece al final que es uno de los lugares donde más y mejor se puede trabajar. Total, además que ha habido una participación altísima. Hemos ido a todos los institutos de la provincia de Zamora, son institutos y universidad. Las que tenemos aquí, y todas les ha invitado a participar. La participación ha sido altísima y las ideas son brutales. Va a ser muy difícil para el jurado. Para el jurado se le pone complicado. Va a ser complicadísimo porque son muy buenas. Además luego se estructuran, ¿no? El coach les dice cómo tiene que hacerse la idea de negocio, la estructuran desde el minuto cero. Hay una necesidad, cómo esa necesidad hay que darle una respuesta, cómo se vertebra, cómo se financia, todo. Entonces, el segundo de los premios es para la mejor idea de negocio en otros contextos, o sea, sacando ya del educativo, ¿cuáles son esos otros contextos donde se presentan proyectos? Bueno, es el contexto fundamentalmente, aunque es toda la provincia, pero es rural empresarial. Contamos con una altísima participación porque date cuenta que desde el área de emprendimiento nosotros captamos emprendedores a lo largo de todo el año. Entonces se le da a conocer estos premios y hay una alta participación por parte del emprendimiento. Son ideas muy singulares, innovadoras y que contribuyen también a diversificar ya negocios que hay en el medio rural. Entonces, digamos que son muy reforzantes en el sentido de que ves de que hay tejido empresarial que se plantea cosas y que son cosas innovadoras y muy singulares. Y muy importante, ¿no? Que se mantenga vivo el tejido empresarial, fundamentalmente en la zona rural, que es verdad que parece que nuestra provincia cuesta especialmente. El tercer premio es una votación popular de los asistentes, es decir, la gente que está allí de público puede elegir de todo lo que se está presentando lo que le parece lo más novedoso. Sí, bueno, esto se vota antes de que empiece la gala, se abren las puertas del Teatro Ramos y la gente que quiera votar pues, va para allá, se identifica y vota. Y es la idea que ellos consideren la más innovadora. Daros cuenta que todas las 53 ideas se han grabado en vídeos y entonces esos vídeos están colgados en la página y desde ahí se pueden conocer y votar el que consideres oportuno ese Podemos día. entrar y echar un vistazo a todo lo que se está haciendo, todas esas propuestas interesantes en nuestra provincia. Luego también en esta cita tenemos una mesa con profesionales que comparten sus experiencias de emprendimiento, que también es interesante para poder escuchar e ir tomando idea. Bueno, va a haber muchas sorpresas este año, porque si algo que metemos en talento fundamentalmente es la sorpresa, la innovación y que llame mucho la atención. Sobre todo partimos de la idea de que es importante que esto tenga un efecto multiplicador y que tenga un efecto de impacto y por lo tanto si generamos sorpresa y generamos mucha animación, al final va a haber ese impacto. ¿Qué es lo importante de las mesas que tú me comentabas? Va a haber dos. Una va a ser jóvenes empresarios, ¿vale? Y la otra va a ser empresarios que han generado inversiones de carácter innovador. Entonces esas dos mesas van a estar en el escenario representadas por una serie de empresas y de responsables de esas empresas. Van a contar su experiencia y cómo han llegado a donde han llegado, cuáles han sido sus pros, sus contras y su experiencia personal. Y luego va a venir una figura que siempre todos los años es verdad que hay una figura que parece que nos lo hace especialmente atractivo. Este año es Mario Vaquerizo, que va a hablar de su trayectoria, una persona que yo creo que es un auténtico ejemplo de superación, de fuerza positiva. Cuando hablamos de emprendimiento y de talento, yo creo que reúne todas las características de esfuerzo, de reinventarse a lo largo de su vida, ¿no? Va a venir un poco a contarnos su experiencia también vital. Sí, es importante sobre todo buscar lo que son speakers que tengan impacto a nivel de toda España, porque es la forma que visualizamos el talento de Zamora a todo el país. Entonces siempre buscamos nexos de personas que generen impacto. Este año ha sido Mario Vaquerizo, reúne una serie de condicionantes que desde un punto de vista técnico lo que pedimos es que sea una persona que tenga una trayectoria empresarial, como es el caso, él tiene una importante trayectoria empresarial, proviene del mundo de la comunicación y además, bueno, una anécdota que podemos contar, no creo que era un estudiante muy brillante en el sentido de que tiene un expediente académico pues muy importante. Entonces creo que es una persona con importantes referentes a la hora de contar su modelo, ese modelo que le ha hecho triunfar y además hacer llegar valores como compañerismo, cooperación, honestidad,
que es un poco lo que nosotros pedimos desde un punto de vista técnico. Y además seguro que lo hace con todo eso, pero además también con un gran sentido del humor, ¿no? Porque yo creo que si algo lo caracteriza es ese sentido del humor que tienen todas y cada una de sus intervenciones. Sí, lógicamente. Es muy divertido, al final escucharlo. Es muy divertido y luego el carácter, el valor añadido que da es esa alegría vital que sabe sacar en el escenario. Entonces espero que Zamora sea el escenario y el contexto que a él le venga apropiado para sacar esa alegría y lo mejor de todos. Y que es un punto importante también cuando hablamos de trabajo, de esfuerzo y de emprendimiento, ¿no? Ese punto optimista al frente de la vida, yo creo que es fundamental al final para levantarte todos los días y seguir trabajando. Totalmente, y también un poco borrar estereotipos, ¿no? Porque en España cada vez que emprendemos es como que, uy, a ver si me va a salir mal y ya quedó fatal para siempre. Y no, hay que empezar a quitar un poco, digamos, esa mentalidad. Emprender con raciocinio para que nadie se pegue grandes tortas, pero que bueno, que si en un momento dado algo falla, tampoco vamos a tener ya una vida fallida, como en algunos casos he llegado yo a oír de algún emprendedor. Efectivamente, porque quiero decir, todos los grandes emprendedores que vienen y que cuentan sus experiencias, se han puesto a lo largo de su vida en marcha 15 o 20 proyectos, los 15 o los 20 no han tenido éxito. Siempre hay veces que tenemos un pequeño fallo y eso no tiene que llevarnos a decir, bueno, pues lo dejo y no vuelvo a intentarlo. Exacto, siempre con buenas dosis de prudencia, porque no dejas de capitalizar y de mover, pero bueno, eso lo hacemos muy bien desde nuestro departamento, que desde un punto de vista técnico, cuando vienen a emprender hacemos un diagnóstico muy profundo de la realidad, vemos pros y contras y realmente qué puede ocurrir, hacer previsiones a corto y medio plazo. Bueno, pues un congreso que tenemos por delante, como decimos, el próximo martes en el Teatro Ramos Carrión, para la gente que nos esté viendo y que se esté animando a, pues, ¿cómo me gustaría ir a escuchar, a participar? ¿Cómo se puede participar, Ana? Es en abierto hasta que se llenen las localidades, entonces que entren en la página web de emprendimiento, que es Emprende Zamora, lo ponen en Google, Emprende Zamora, y bueno, ahí te viene cómo inscribirte y toda la información que se le puede dar a través de la Diputación de Zamora. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, estaremos allí. También les traeremos aquí a la tele, bueno, pues algunas de esas intervenciones, quiénes han sido los ganadores y charlaremos seguro algún ratito también con Mario Vaquerizo, así que estaremos muy pendientes, que vaya todo muy bien. Lo tenéis ya todo preparadísimo y ya todo en marcha, ¿no? Sí, hombre, tenemos los nervios de las vísperas, pero bueno, está todo el equipo está muy contento. Mira, acabo de hablar ahora con la coach que ha ido por los colegios, o sea, por los institutos y todo, y bueno, estaba muy contenta, ¿no? Porque ha salido todo el trabajo muy bien, los vídeos son muy buenos y bueno, todo parece que va muy ok. Mucho trabajo detrás, es verdad, Sí. Ana. Bueno, pues que se ponga sobre la mesa el martes, porque al final es verdad que es de estas citas de emprendimiento que va más allá, ¿no? Que no solamente una gala se acaba, sino que a partir de ahí lo importante es que salgan proyectos, que se siga trabajando y que de esos proyectos de emprendimiento algunos cuajen en esta provincia y sigan dando, bueno, pues pasos adelante, que es el objetivo final y la idea que tenemos todos. Sí, y Zamora se lo merece, ¿no? Zamora se merece esa esperanza que viene de la mano de estos potenciales y es importante, ¿no?, empezar a trabajar con este potencial para que haya futuro. Muy bien, Ana. Pues gracias una vez más por acompañarnos y por contarnos estos proyectos y estar detrás de esos proyectos tan interesantes. Gracias a vosotros por la divulgación y lo que nos ayudáis siempre. Muy buenas tardes. Y nosotros que ya llegamos al final de este programa y queremos despedirnos con las imágenes del Santuario de la Virgen de la Alcobilla, un centro de peregrinación, romería y devoción dedicado a la Virgen María, situado entre los pueblos de Justo y Rábano de Sanabria, en nuestra provincia. Con esas bellísimas imágenes nos despedimos. Mañana les esperamos de nuevo, como siempre, con nuestra programación a partir de las 4 y 5 de la tarde aquí en la 8 Zamora. No nos falten. Buenas tardes. High, go high, 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 high.